Buenos días, hermano. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Una vez más, hermano, nos reunimos con el fin de alimentarnos de la palabra, que el Señor hable a nuestras vidas en este día de culto, de adoración, de servicio. Todos aquellos que han dispuesto en su corazón eh, apartar este día, apartar un tiempo para honrar y glorificar a nuestro Señor. Amén. Así que te voy a pedir que me acompañe al libro de Romanos en el capítulo 3, verso 1 al 8. Es el tema, o más bien el pasaje que nos toca exponer el día de hoy. Romanos capítulo 3, verso 1 al 8. Amén. Dice así la palabra de nuestro buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué ventajas tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pues está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Bien, pongamos en las manos del Señor este tiempo, hermano, y pidamos que Él sea quien nos dirija. Amén. Señor, ponemos en tus manos este tiempo, esta palabra. Habla nuestra vida de una manera sobrenatural, de manera, Señor, que podamos edificarnos en tu palabra, en tu verdad, para que podamos ser enriquecidos, Señor, con el conocimiento de tu palabra y afirmarnos cada vez más en ella. Dice tu palabra que tú nos santificas en tu verdad y que tu palabra es verdad, Señor. Y te pedimos que seas propicio para nuestras necesidades, y todo aquel, Señor, que no alcanza a comprender, le abra su entendimiento. También dice tu palabra que cualquiera que necesite sabiduría, pídala a Dios, que Él es abundante para dar. Señor, gracias por este tiempo y por la vida de mis hermanos que están sintonizando esta transmisión, y también para todos aquellos, Señor, que se encuentran en necesidad, ya sea que sea enfermedad, o ya sea que sea por alguna necesidad financiera o emocional. Señor, ayúdanos a caminar en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, el tema que estaremos viendo en este día, en esta mañana, hermano, se llaman 3 objeciones a una mala comprensión. Bien, amén. Y nuestro texto base, como bien lo hemos leído, es Romanos 3, del 1 al 8. Amén. Si bien hemos estado viendo, hermano, a lo largo de esta serie, nos hemos dado cuenta que Pablo ha estado confrontando tanto al incrédulo como al converso, al judío como al gentil, al griego como al cristiano, ¿verdad? Bueno, tras la confrontación que el apóstol Pablo hace a los integrantes de la iglesia en Roma, que la mayor parte de ellos eran judíos, hermano, al final del capítulo 2, recordemos que él estuvo hablando a judíos, ¿verdad? A judíos que tenían una falsa seguridad de su herencia nacional y religiosa. Pablo ahora, en este pasaje que vamos a examinar hoy,
se dispone a aclarar algunas preguntas que pudieran haber surgido por lo expuesto o por lo escrito en la carta en el capítulo 2, ¿verdad? Del 17 al 29. Ahora, recordemos que esta carta, hermano, fue escrita de un solo párrafo, como una sola carta. No lo fueron separando como nosotros lo hacemos el día de hoy en base a nuestro estudio. Entonces, eso nos debe de ayudar, o debemos tenerlo presente para poder comprender con claridad esto. En la manera en como Pablo relata la carta, en el capítulo 2 del verso 17 al 29, Pablo escribió esto confrontando a los judíos creyentes, y ahora ellos van a tratar de entender esta parte. Ahora tenemos que entender algo, hermano, que con mucha regularidad Pablo fue señalado, fue acusado de enseñar en contra de la cultura judía. Mire, vamos a verlo en Hechos capítulo 18, en el verso 12 y 13. Dice así: pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, verso 13, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Con mucha regularidad, hermano, Pablo era acusado de esta manera. Entonces, debemos de entender, hermano, que Pablo era asediado con mucha regularidad. Entonces, más seguro que toda esta información errada que la gente tenía con referente a Pablo ya había llegado a Roma. Entonces, cuando él se dispone a hablarles, entonces lo más seguro es que ellos, al leer el capítulo 2, el verso 17 al 21, el 29, pudieran haberse hecho ciertas preguntas, ¿verdad? Pero antes de ir a eso, hermano, me gustaría que comprendiéramos un poco y le echáramos un vistazo a la historia, a la vida de la historia de Israel, así a grandes rasgos. Amén. Si observamos de una manera general la historia del pueblo judío, hermano, uno no se sentiría muy persuadido a pensar que realmente el pueblo judío, hermano, haya sido muy favorecido, que hubiera tenido ciertas ventajas a comparación del pueblo gentil. Nadie se pudiera imaginar eso. Recordemos que ellos fueron esclavos en Egipto durante 400 años. Al ser libertados milagrosamente por Dios, deambularon en el desierto árido durante 40 años hasta que se extinguió toda una generación. Esto fue cuando salieron de Egipto, hermano. Amén. Ahí en el libro de Éxodo, y todos de alguna manera en algún momento de nuestra vida hemos visto la película de los 10 mandamientos y podemos darnos una idea de lo que sucedió en ese tiempo. Cuando al fin, hermano, ellos pudieron entrar a la tierra prometida, que Dios les había prometido, valga la palabra, tuvieron que luchar para ganarse cada metro cuadrado y seguir luchando para proteger lo que habían ganado. Después de varios cientos de años, la nación fue dividida por una guerra civil. Después el reino del norte fue casi exterminado por Asiria y el remanente fue llevado cautivo a ese país. Más tarde el reino del sur fue conquistado y exiliado a Babilonia durante 70 años, después de los cuales se les permitió a algunos judíos regresar a Palestina. No había pasado mucho tiempo después de la reconstrucción de su país, bajo la dirección de Esdras, Nehemías, Zorobabel y algunos otros, cuando fueron conquistados por Grecia, hermano. Es decir, otra vez volvieron a caer en cautiverio, y el déspota de Antíoco Epífanes se divirtió profanando el templo de Dios, corrompiendo sus sacrificios y matando a los sacerdotes. Bajo el dominio de los romanos no tuvieron mejor suerte. Muchos miles de rebeldes judíos fueron crucificados en público, y bajo Herodes el Grande cientos de bebés judíos fueron muertos a filo de espada a causa del celo demente por la llegada del niño Jesús. En el año 70, hermano, el general romano Tito Vespasiano ejecutó la orden del César de destruir completamente a Jerusalén, su templo, y la mayoría de sus ciudadanos. Según Josefo, un historiador judío, más de 1 millón de judíos de todas las edades fueron asesinados sin misericordia.
y unos 100.000 de los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos o enviados a Roma para morir en los juegos de los gladiadores. 2 años antes, hermano, los gentiles habían matado en Cesarea a 20.000 judíos y vendido a mucho más como esclavos. Durante ese mismo periodo de tiempo, los habitantes de Damasco degollaron a más de 10.000 judíos en un solo día. En el año 115 antes de Cristo, los judíos de Cirene, Egipto, Chipre y Mesopotamia se rebelaron contra Roma. Cuando fracasaron, el emperador Adriano destruyó 985 pueblos en Palestina y mató por lo menos a 600.000 hombres judíos. Miles más perecieron por hambre y enfermedades. Se vendieron tanto judíos como esclavos que el precio de un varón con un buen estado físico tenía el mismo precio que un caballo. En el año 380 el emperador Teodosio I formuló un código legal que declaraba a los judíos como una raza inferior de seres humanos y una idea demoníaca que se difundió en la mayor parte de Europa durante más de 1000 años y que aún persiste en muchas partes del mundo hasta nuestros días. Durante unos siglos los judíos fueron oprimidos por la rama bizantina del dividido imperio romano. El emperador Heróclito los desterró a Jerusalén en el 628 y más tarde trató de exterminarlos. Leo el asirio les dio la oportunidad de convertirse al cristianismo o ser desterrados del reino. Quiero que se ubique, hermano, que estoy hablando de judíos nacionales, judíos como tales, personas no cristianos. Estoy hablando del pueblo de Dios. Cuando se lanzó la primera cruzada en el 1096 para capturar la Tierra Santa, que estaba ocupada por los turcos otomanos, los cruzados mataron a miles de judíos en su camino hacia Palestina, aplastando brutalmente a muchos de ellos bajo los cascos de sus caballos. Por supuesto, esa monstruosa carnicería se convirtió en el nombre del cristianismo. En el año de 1254, el rey Luis IX expulsó a todos los judíos de Francia, cuando muchos de ellos regresaron más tarde a ese país. Felipe el Hermoso desalojó nuevamente a otros 100.000 en el 1306. En el 1492 los judíos fueron expulsados de España al mismo tiempo que Colón empezaba su primer viaje a través del Atlántico, y 4 años más tarde también fueron arrojados de Portugal. En poco tiempo la mayoría de las naciones de Europa occidental les cerraron por completo las puertas, a excepción de unas cuantas áreas del norte de Italia. En Alemania y en Polonia, aunque la Revolución Francesa independizó a muchos judíos, el antisemitismo cruel siguió siendo predominante en la mayor parte de Europa y en algunos lugares de Rusia. Miles de judíos fueron masacrados en Ucrania en 1818. En 1894, debido al antisemitismo creciente del ejército francés, un oficial judío llamado Dreyfus fue acusado falsamente de traición, y esa denuncia fue utilizada como una excusa para destituir a todos los judíos que ejercían cargos de alto rango en el ejército. Cuando ciertos números de judíos influyentes empezaron a sonar con el resplandecimiento de su nación, en Palestina nació el movimiento sionista, cuyo primer congreso se reunió en Basel, Suiza, en 1897. Para el 1914, unos 90.000 judíos ya se habían logrado establecer en Palestina. En el holocausto nazi del comienzo de la década de los 40 y que no tuvo paralelo alguno en la historia, fueron exterminados por lo menos unos 6 millones de judíos, en esta ocasión por razones raciales y no religiosas. Aunque en nuestra sociedad el antisemitismo muy rara vez se expresa de manera tan abierta, los judíos en muchas partes del mundo todavía sufren
por el simple hecho de ser judíos. Desde la perspectiva puramente histórica, por lo tanto, los judíos han sido continuamente y continua y cruelmente uno de los pueblos más desventurados de todos los tiempos. Históricamente hablando, los judíos, a pesar de la realidad de su nobleza, como grupo humano escogido por Dios, su historia ha sido una constante incidencia de esclavitud, penuria, guerra, persecución, cautividad, dispersión y humillación, hermano. No solamente tenían, sino que tienen poca seguridad social y política. Como lo mencionamos la semana pasada, hermano, en Romanos 2, del 17 al 20, Pablo declara que aunque son un pueblo especial, escogido, bendecido de Dios, los judíos ni siquiera tienen la garantía de su seguridad espiritual, bien sea por linaje físico o por herencia religiosa. Haber nacido como descendientes de Abraham, conocer la ley de Dios y ser circuncidados no les tiene asegurados un lugar en el cielo. De hecho, esa seguridad, en lugar de proteger a los judíos del juicio de Dios, esa evidencia los hace mucho más responsables de obedecer al Señor. De la misma manera, el hecho de ser cristiano, hermano, el hecho de que nosotros en la actualidad seamos cristianos o conocer las Escrituras no nos exenta del juicio de Dios, sino que nos hace más responsables ante Él. Debemos de recordar que al iniciar este estudio, hermano, hace más de 2 meses, en la primera exposición, cuando empezamos en Romanos 1, les mencioné que el apóstol Pablo era acusado con frecuencia de enseñar en contra de la ley y de las tradiciones, como lo mencionamos ahorita y vimos la evidencia en Hechos capítulo 18, en el verso 12 al 13. Pablo, adelantándose, hermano, a posibles preguntas o cuestionamientos de lo que él leyó en Romanos, o de lo que escribió en Romanos capítulo 2, en el capítulo 3 del 1 al 8, que es el que vamos a estar examinando hoy, Pablo expone las réplicas a las acusaciones de aquellos que no comprendían el Evangelio de Jesucristo, presentando 3 objeciones que supuestamente Pablo atacaba. Mire, vamos a leer para esto, le voy a pedir que me acompañe al libro de Romanos, capítulo 2, verso 26 al 29. Fue un pasaje que estuvimos, la parte final del pasaje que estuvimos leyendo la semana pasada. Dice así: sí pues, el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión lo que hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza de la cual viene de los hombres, sino de Dios. Pudiera ser, hermano, que los judíos de la iglesia que está en Roma pudieran haberse preguntado, haberse hecho esas preguntas. Si la circuncisión no es nada y ser judío no tiene valor, entonces, ¿qué caso tiene ser judío y ser circuncidado? Bueno, Pablo, anticipándose a eso, a estas cuestiones, a estos cuestionamientos, Pablo presenta estas 3 objeciones, de las cuales estaremos viendo. Mire, estos son los 3 puntos que estaremos observando el día de hoy. Los 3 supuestos ataques de Pablo, que supuestamente los romanos pudieran pensar, los judíos pudieran pensar que estos eran ataques de Pablo. El ataque de Pablo al pueblo de Dios, de verso 1 y 2. Los ataques de Pablo
O el segundo ataque de Pablo sería a las promesas de Dios, versos 3 y 4. Y el tercer ataque de Pablo sería la pureza de Dios. Ellos sentían amenazados, que Pablo lo que estaba enseñando amenazaba estas tres cuestiones. Por eso es que Pablo en el verso 1, capítulo 3 del verso 1 al 8, él trata de exponer esto, y es lo que estaremos viendo. Vamos a ver el primero. La primera objeción al supuesto ataque de Pablo, verso 1 y 2. Amén. Dice así la palabra del Señor, ¿verdad? A ver, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Empieza Pablo este tercer capítulo con esta declaración. Bajo esta expresión, bajo esta declaración, Pablo prosigue a presentar, hermano, la primera objeción realizando dos preguntas en este verso, si lo observa bien. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Son las dos preguntas que hace. Bueno, regularmente Pablo era acusado de atacar al pueblo de Dios. Por eso él mismo responde en el verso 2. Responde esta pregunta. Observemos el verso 2, dice, regresamos al verso 1, dice, ¿qué ventaja tiene, pues, el judío? Primera pregunta. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Bueno, Pablo contesta, mucho. Contesta la pregunta, las dos preguntas. ¿Qué ventaja tiene el judío? Bueno, mucho, ¿verdad? ¿O qué aprovecha su circuncisión? Pues mucho. Y dice, en todas maneras, ¿verdad? Si las acusaciones hubieran sido ciertas, ¿verdad? Que Pablo realmente estuviera atacando al pueblo de Dios, ¿verdad? Pablo hubiera lucido como un blasfemo, porque recordemos que Pablo realmente también era judío, también era creyente, él era judaizante. Entonces, él tenía presente su rasgo, ¿verdad? Judío. Entonces, él, como muy conocedor de la ley, él hubiera estado blasfemando sobre el carácter y la integridad de Dios. Pablo conocía las preguntas que algunos judíos en Roma harían después de leer el capítulo 2 del verso 17 en adelante, o escuchar acerca de la primera parte de su carta. Si nuestro legado si lo pudiéramos parafrasear así, hermano, pudiera decir así: si nuestro legado judío, nuestro conocimiento y enseñanza de la ley mosaica y nuestras observancias de rituales judíos tales como la circuncisión no hace a un judío justo delante de Dios, entonces, ¿qué le esperaba? ¿Cuál era el argumento? Se preguntarían ellos, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Cuál es el beneficio de la circuncisión? Hay muchos pasajes, hermanos, en las Escrituras que habrían llegado a sus mentes de esos judíos. Muchos. Miremos algunos. Vamos a ver que justo antes que Dios presentara los 10 mandamientos a Israel, Él les dijo en Éxodo capítulo 19 al verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Observe, cuando ellos dicen, bueno, ok, ¿qué caso tiene? ¿Qué ventajas tiene el ser judío? Si Pablo en esta carta nos está diciendo eso, que eso no nos hace judío, que el tener conocimiento de la palabra de Dios, no nos hace judíos, y la enseñanza de la ley mosaica no nos hace judíos, si nuestra observancia en los rituales, en la circuncisión, no nos hace judíos. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Por qué entonces Moisés nos dijo esto? Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. También Moisés escribió acerca de Israel en Deuteronomio capítulo 10, verso 14 al 15. Dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos, como
como en este día, ¿verdad? El mismo libro de Moisés, en ese mismo, en el libro del Pentateuco, en el capítulo 14, en el verso 2, dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único entre todos los pueblos que están sobre la tierra. El salmista exclamó con regocijo en el Salmo 135:4: porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Por medio de Isaías, el Señor declaró a Israel en el verso 40, en el capítulo 43, en el verso 21, dice: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Aleluya. Debido a esas y otros pasajes incontables que hay en el Antiguo Testamento que testifican sobre el llamamiento y las bendiciones únicas de Israel, muchos judíos llegaron a la conclusión de que el hecho de ser judío en sí mismo ya los hacía aceptables para Dios. Pero como Pablo ha indicado, ser descendientes físicos de Abraham no los habilitaba para ser sus descendientes espirituales. Por eso es que Pablo en el capítulo 2, al final del capítulo 2 y en el verso 3, se encarga de exponer esta parte, ¿verdad? Realmente lo que Pablo estaba diciéndoles es que eso no los hacía ser nacidos de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. No los hacía descendientes espirituales de Dios, sino simplemente adoptados, sino que tenían la marca de Dios escrita en sus corazones. La marca externa de la circuncisión de la carne carecía de valor. Ellos necesitaban el Espíritu Santo, hermano. Aparte de tener la marca en la carne de la circuncisión en el prepucio, ellos necesitaban también, y a lo igual que el gentil, al Espíritu Santo sobre sus vidas. Por eso es que en Romanos capítulo 2, en el verso 28 y 29, Pablo se los explica, como lo mencionábamos la semana pasada: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni en la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y en la circuncisión es de la del corazón, en el espíritu, no en la letra. Eso es lo que Pablo trataba de decirles. Por eso es que también Pablo mencionó que Dios no hace acepción de personas, que Dios trataría de la misma manera tanto al judío como al gentil. Sin embargo, Pablo continúa explicando las ventajas de ser judío. Era algo que aprovechaba mucho en todas maneras, como lo menciona en el verso 2, ¿verdad? ¿Sí? Aleluya. Aunque no traía como resultado automático la salvación, sí confería muchos privilegios que los gentiles no tenían. Más adelante en la epístola, Pablo se dirige a sus lectores sin duda alguna con lágrimas en los ojos mientras él escribe estas palabras. ¿Recuerda esa parte en el mismo libro de Romanos, pero ya en el capítulo 9, en el verso 3 al 5, dice: porque deseara yo mismo ser anatema? Esa palabra anatema, hermano, es un sinónimo de maldición de parte de Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo, con el corazón en la mano, le está diciendo: yo desearía ser maldito de Dios, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto y la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Amén. Yo, hermano, al leer esta frase, yo puedo entender el corazón de Pablo que tenía. Él quería que sus hermanos, según la carne, entendieran el evangelio de la misma manera en que él lo podía comprender. Los judíos como pueblo habían sido adoptados por Dios como hijos suyos, con quienes él hizo varios pactos exclusivos. Él les había dado su ley santa y prometió que a través de su linaje vendría el Salvador del mundo. El pueblo judío era sin duda especial ante los ojos de Dios. Fueron bendecidos, protegidos y libertados como ninguna otra nación en la tierra.
A pesar de esto, la mayoría de los judíos prestaban poca atención al lado negativo de la revelación de Dios, dada a ellos mismos. Él proclamó acerca de Israel en Amós capítulo 3, hermano. Observe en el verso 2, a vosotros solamente he escogido de todas las familias de la tierra. Observe cómo Dios les llama, les elabora un pacto para ellos. De todas las familias de la tierra, solamente a ellos los conoció. Pero llevaba una gran responsabilidad este llamamiento. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Es decir, había un privilegio, pero también había una responsabilidad. Sí, había un gran privilegio, pero también venía una gran responsabilidad, hermano. Para ser un poco más específico en cuanto a sus beneficios, Pablo dijo a sus opositores judíos hipotéticos, ¿verdad? A ustedes les ha sido confiada su palabra. Sí, a ver, en el Romanos 3 dice, ciertamente que les ha sido confiada su palabra. Primero, antes que nada, ciertamente les ha sido confiado su palabra. Por esa razón es que en Amós capítulo 3 verso 2 Dios les dice, solamente a ti de todas las familias a ti te conocí, pero por eso también castigaré, ¿verdad? Castigaré, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Es por amor, hermano. Hechos capítulo 7 en el verso 32. Dice así, 38. Hechos 7, 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. Esta es la misma palabra, hermano, que les fue entregada. Es la misma palabra que sigue hoy delante de nosotros como cristianos también. Aleluya. Tal connotación no podía estar más lejos del empleo que Pablo hace en este pasaje. ¿Qué quiere dar a entender aquí? Es que los judíos les había sido confiado la palabra. Todas las cosas dichas por el único y verdadero Dios, tal como quedaron consignadas en el Antiguo Testamento, hermano. Ahí es glorioso, hermano. Ellos tuvieron un gran privilegio. Les fue encomendada una gran responsabilidad. Deuteronomios capítulo 4, verso 1 y 2 dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y vivas y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios vuestro, el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que no guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Capítulo 6, verso 1 y 2. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, que os enseñe para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tus hijos y el hijo de tus hijos, todos los días de vida, para que tus días sean prolongados. Aleluya. La revelación que Dios hizo de sí mismo y de su voluntad ha sido confiada a los judíos, y eso fue para ellos un privilegio inimaginable, así como una gran responsabilidad inigualable e inmensa. Así es, hermano. Trágicamente, sin embargo, los judíos tenían su atención tan enfocada en los privilegios que habían recibido,
que perdieron de vista las responsabilidades. Durante un periodo de la historia extraviaron el registro escrito de la ley de Dios. Observe, les fue confiada la palabra de Dios, el registro, el Pentateuco, los salmos, los escritos de los profetas, ¿verdad? Se les fue confiado, pero se enfocaron tanto en creerse realmente el pueblo judío, que tristemente descuidaron su responsabilidad de guardarla, de asimilarla y de compartirla. Hasta que un día el sumo sacerdote Hilcías pudo encontrar una copia de este escrito, de esta ley, durante la restauración del templo. Fue que Judá, el reino del sur, empezó a honrar de nuevo los mandamientos del Señor y a observar sus ceremonias durante un breve tiempo bajo el reinado piadoso del rey Josías. Esto lo podemos ver ahí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 34, del verso 14 al 16. Vamos allá, hermano, para que lo podamos ver. Está un poquito largo, pero bueno, lo voy a poner en pantalla para que usted sepa y lo pueda usted ¿cómo se dice? Lo pueda usted leer. Capítulo 34, del verso 14 al 33. Amén. Bien. Continúo y usted lo puede examinar con más tiempo. Amén. Estamos viendo la primera objeción al supuesto ataque de Pablo al pueblo de Dios, ¿verdad? Bien. Por muchos siglos antes del tiempo de Pablo, empezando durante el cautiverio en Babilonia, las reverencias de los judíos hacia sus tradiciones e interpretaciones rabínicas inventadas por ellos mismos llegó a pesar más que su reverencia hacia la palabra escrita de Dios. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús se jactaban de ser expertos en las Escrituras. ¿Cómo podemos darnos cuenta de esto, hermano? Es sencillo, ¿verdad? Vamos a ver Marcos capítulo 12 en el verso 24. Recordemos que en este pasaje los saduceos trataron de poner a Jesús en aprietos, haciendo una pregunta hipotética sobre el matrimonio en el cielo, y los reprendió diciendo lo siguiente: entonces respondiendo Jesús les dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Observe, es contundente Jesús al contestarle. Ellos se sentían muy sabios, se sentían muy conocedores de la ley y trataron realmente de ver si realmente Jesús tenía conocimiento de la palabra. Y bueno, también en cierta ocasión a una multitud de judíos incrédulos, Jesús, el Señor, les declaró lo siguiente. Juan capítulo 5 en el verso 39. Trataron una vez más de tentarlo y él le dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aleluya. En la historia del rico y Lázaro, el hombre rico murió y fue al infierno. Desde allí exclamó a Abraham para que enviara un mensajero especial que le mostrase a sus hermanos el camino de la salvación. Pero Abraham le contestó allá en Lucas capítulo 16, en el verso 29. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo, ¿qué quiere decir esta expresión? En otras palabras, les estaba diciendo que en el Antiguo Testamento te contenía de por sí toda la verdad de cualquier judío o gentil necesitaba para ser salvo, para tener ese efecto salvífico, hermano. Los judíos que de verdad creían las Escrituras fueron los únicos que reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, porque Él es el foco central del Antiguo Testamento, así como el Nuevo. Pero la mayoría de los judíos prefirieron seguir las propias tradiciones de los rabinos y de los ancianos por encima de la palabra de Dios. Aleluya.
¿Recuerdan aquel hombre que estaba, Simeón, aquel hombre y Ana, que estaban presentes cuando Jesús fue presentado al templo? Ellos exclamaron ahí que ya podían morir porque sus ojos ya habían visto al Salvador, al Mesías. Son personas que realmente conocían verdaderamente la Escritura, hermano. Mucha gente dice saber de la Escritura, pero no pueden reconocer la salvación. Ahora bien, Pablo le escribe a Timoteo el requerimiento. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Es fundamental tener conocimiento de la palabra, hermano. Tener conocimiento de las escrituras. Aleluya. Esa misma actitud ha caracterizado gran parte del cristianismo a lo largo de la historia. Las enseñanzas y parámetros de una denominación o de un grupo o secta exclusiva con mucha frecuencia han dejado en las sombras y aún contradicen del todo la propia revelación de Dios en la Biblia. Pertenecer a una iglesia cristiana es muy parecido a lo que significaba ser judío bajo el antiguo pacto. La identidad externa con lo que afirman ser del pueblo de Dios, aun cuando se trata de creyentes genuinos, no tiene beneficio alguno en sí mismo para un incrédulo. Pero es cierto que esas personas tienen una gran ventaja por encima de otros incrédulos. Si en la iglesia a la que asisten es expuesto a la enseñanza de la palabra de Dios sin salpicaduras institucionales, no obstante, si esa persona no aprovecha ese privilegio, hace su culpa y condenación todavía peor que la que lo habría sido si nunca hubiera escuchado el Evangelio. De acuerdo a lo que dice Hebreos. Sí, mire. Pues si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio que hacer por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hermano, nosotros podemos estar en la mejor iglesia. Podemos estar con el mejor predicador. Podemos estar con un maravilloso grupo de hermanos santificados. Pero si nosotros pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio que hacer. Y esto no importa si tu padre, tu madre, tu abuelo, tu hijo, tu hija fueron cristianos. La salvación es independiente. Aleluya. Santo es el Señor. Santo es. ¿Cómo entonces podría sostener Pablo? ¿Verdad? La siguiente objeción, hermano, que Pablo anticipó y confrontó, ¿verdad? Fue la de la que su enseñanza abrogaba las promesas de Dios a Israel. Como lo sabe cualquier estudiante del Antiguo Testamento, las promesas de Dios hechas a su pueblo escogido son numerosas y fieles. Mire, observemos lo que dice Isaías 49, verso 7. Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el Santo de Israel, el cual te escogió. Fiel es el Santo de Israel. Entonces, si Pablo sabía que Dios y conocía todas las promesas de Dios, y porque se había criado como
maestro, se había creado, perdón, como discípulo de Gamaliel, ¿verdad? Él mismo lo expresa. Él conocía todas estas promesas. Entonces, ¿cómo entonces podía sostener Pablo que era imposible que un judío basara su seguridad en las promesas? En este versículo, Pablo hace dos preguntas. En el verso 3 y 4, observe. La primera dice: ¿qué pues, si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Es la primera pregunta. Bueno, en el primer capítulo hace esas dos preguntas. Pero Pablo vuelve a contestar inmediatamente de la misma manera como lo hizo en el verso 2. Ahora lo repite, ¿verdad? Y en el verso 4 dice lo siguiente: de ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La respuesta de Pablo refleja la enseñanza explícita e implícita de las Escrituras mismas. Dios nunca prometió que cualquier judío, sin importar la pureza de su linaje físico, desde Abraham o de cualquier otro personaje bíblico del Antiguo Testamento, pudiera basar su seguridad en las promesas de Dios. Es decir, la promesa había sido declarada para todos, pero no todos serían acreedores a ella. Mire, Deuteronomio capítulo 7, en el verso 9, dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Esto nos quiere decir, hermano, que la promesa fue dada para todos, pero no todos serían acreedores a esa bendición. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, ¿verdad? Que guarda el pacto y la misericordia, pero no a todos, únicamente a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Es decir, los que guardan sus mandamientos y los que guardan los mandamientos, de esos que guardaron los mandamientos, los hijos de esos que guardaron los mandamientos, de generación en generación en generación, hasta 1000 generaciones. Los que persisten, en otras palabras, que van brincando de generación en generación y siguen amando y guardando los mandamientos de Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Estamos en el segundo punto, el supuesto ataque de Pablo a las promesas de Dios. Amén. A lo largo de todas las Escrituras, ¿verdad?, siempre se ha destacado el arrepentimiento como un acto necesario para la salvación, aún para los judíos. Quien diga o enseñe que en el Antiguo Testamento las personas se salvaban por cumplir la ley, están errando las Escrituras. Es una falacia. Miremos el mensaje de Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 1, ¿verdad? Isaías, a ver si lo tengo aquí. Isaías capítulo 1, verso 15 al 20. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrían a ser como blanca lana. Y si quisiereis y oyereis y comereis el bien de la tierra, si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Es tremendo, hermano, es tremendo ver que hay promesas de Dios, pero también hay responsabilidades, ¿verdad?
Isaías 55, 6 al 7. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en cuanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Estos dos pasajes nos ayudan a entender perfectamente que el arrepentimiento es fundamental para la salvación, aún para el judío. Si es para el judío, de la misma manera es para el gentil. Observemos una vez más al profeta Amós en el capítulo 3, verso 12, un pasaje que ya leímos ahorita. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por vuestras maldades. Tener conocimiento de Dios no hace a la persona justa, más bien lo hace acreedor a una mayor responsabilidad, como lo dijo Amós en este pasaje. Una persona que dice conocer a Dios debe mostrar más frutos de ese conocimiento. Una prueba de esto, hermano, Deuteronomio 28 nos da un claro panorama, que es una muestra de las muchas promesas de Dios que tuvieron también acompañadas por muchas advertencias severas. Y la mayoría de esas promesas eran condicionables. Se basaban en la fe y en la obediencia de su pueblo. Mire, es sorprendente ver cómo empieza Deuteronomio capítulo 28 y dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y podemos observar, hermano, que a partir del verso 2, ¿verdad? Empieza una lista. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios, ¿verdad? Y entonces el verso 3 habla de bendito serás en tu ciudad y bendito en el campo, bendito el fruto de tu vientre y bendita será tu canasta y bendito será tu entrar. Jehová derrotará a tus enemigos, Jehová te enviará su bendición, te confirmará Jehová por el pueblo suyo y verás todos los pueblos y te hará Jehová sobreabundar, ¿verdad? Y te abrirá Jehová su buen tesoro y pondrá Jehová te pondrá Jehová por cabeza, y si no te apartases de todas las palabras de Jehová. Termina diciendo el versículo, observe, 12 versículos para declarar las bendiciones de la obediencia, pero tristemente la responsabilidad es mayor que la bendición. Hay más responsabilidad que bendición, hermano. Observe, pero acontecerá, verso 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pero ¿qué crees, hermano? Todas estas bendiciones, dice: maldito serás tú en la ciudad, maldita tu canasta, maldito el fruto de tu vientre, maldito serás en tu entrar. Y todo eso, hermano, se va. 54 versículos para hablar de las responsabilidades, ¿verdad? 54 versículos, hermano, para hablar de las responsabilidades y únicamente 14. Únicamente 14. Para hablar de las bendiciones. Es sorprendente cómo Dios está más interesado en que guardemos las responsabilidades, pero el pueblo judío no lo hizo así. Él se quiso aferrar más a las promesas que las responsabilidades, y es lo que Pablo está tratando de demostrarles en este pasaje. Las pocas promesas incondicionables que hay en la Escritura, hermano, que Dios hizo, estaban dirigidas a la nación de Israel como un todo, como una nación, no a judíos individuales. Y a veces nosotros cuando predicamos hacemos de promesas generales en una promesa individual. Y bendeciré a los que te bendijeren y a todos los que te
maldijeren, te maldeciré, y serás bendita en ti todas las familias de la tierra. Se refiere a la nación como tal, a toda la nación, no a individuos en particular. Isaías 44, 1 al 5. Ahora pues oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú, Jerusalén, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre las hierbas como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otros escribirá con su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. Son promesas, esta es una promesa general a todo Israel, como nación, hermano, no como a personas individuales. Repito una vez más. Zacarías capítulo 12, verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quienes traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por el cono, con él como quien se aflige por el primogénito. Habla de toda la nación, hermano. Sin importar cómo respondan los hombres a las promesas de Dios, Él es absolutamente fiel y cumple su palabra, como lo hemos mencionado en algunas otras ocasiones, en Deuteronomio, en Números capítulo 23, verso 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Santo es el Señor. Sin embargo, el hecho de recibir el beneficio de la promesa no quiere decir que esa persona esté viviendo correctamente y mucho menos que sea poseedor de la salvación. La salvación de Israel como nación está inevitable, es tan inevitable, hermano, como irrevocable son las promesas de Dios. Pero esa certidumbre futura no otorga a los judíos un favor especial como individuos para ser salvos, que la del gentil más sanguinario y pagano del mundo. En otras palabras, tiene la misma oportunidad. El error de los acusadores de Pablo radicaba en creer que las promesas incondicionables de Dios para la nación de Israel se aplicaban a todos los judíos individualmente, pero como pueblo. ¿Verdad? Pablo demuestra en el capítulo 9, en el verso Romanos, capítulo 9, versos 6 y 7, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Aleluya. Los acusadores de Pablo tenían razón al contender que Dios no puede faltar a su palabra. Si las bendiciones de una promesa no se materializaban, era debido a que su pueblo fue incrédulo, como lo menciona el verso 4, ¿verdad? 3 y 4. Y no obedeció las condiciones de la promesa, pero su incredulidad no podía impedir la salvación que Dios habría de traer finalmente a la nación de Israel completamente. Volviendo a la pregunta del capítulo 3, ¿verdad? Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Para responder estas dos preguntas, él exclama en el verso 14, en el verso 4: de ninguna manera. Es la expresión de negación más enérgica en el griego y usualmente llevaba la connotación de absoluta imposibilidad, hermano.
Prácticamente Pablo estaba diciendo, por supuesto que Dios no puede ser infiel a sus promesas. Antes bien, como lo dice en este mismo pasaje, ¿verdad? Antes bien sea Dios veraz. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Basta con ver en nuestro alrededor, hermano, las profecías mesiánicas cumplidas y la constante depravación de la humanidad para saber que Dios es hallado veraz y todo hombre mentiroso. Y sus obras que testificarían contra él en el día del juicio. Aleluya. El tercer punto, hermano, examinar, o la tercera objeción de el supuesto ataque de Pablo a la pureza de Dios, está en el verso 5 y 8. Esta es la tercera objeción anticipada que Pablo enseña, o que él enseñaba, y que los judíos creían que atentaba contra la pureza y la santidad misma de Dios. La acusación que se le imputaba a Pablo era algo muy similar al antinomianismo de 1537. Observemos Romanos capítulo 3, en el verso 5. ¿Sí? Dice así: y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Cuando Pablo expone esta parte, aclara que este no es su pensar, sino que está hablando como cualquier hombre, con la filosofía de cualquier persona que no tiene conocimiento de Dios. Esto es lo que la mayoría pensaba, que Dios se glorificaba en el pecado del hombre. Muchos en la actualidad sacan de contexto el pasaje de Romanos 5:20 para hacer una declaración errada. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Muchas personas usan este pasaje fuera de contexto, hermano, para justificar la maldad de algunos o de determinados lugares, y para decir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hacen un pésimo argumento de este pasaje. En algunas ocasiones he escuchado a cristianos y pastores decir que tal o cual persona tiene un testimonio poderoso por el hecho de haber vivido una vida de promiscuidad, libertinaje, indecencia, inmoralidad y paganismo. Hoy se han convertido en evangelistas, viajando de lugar en lugar, compartiendo lo que ellos llaman el evangelio, pero lo que realmente hacen es compartir sus experiencias de vida. 40 minutos de vida pagana en sus mensajes y 15, 20 minutos de transformación, poniendo mayor énfasis en el pecado que cometieron para hacer supuestamente resaltar el milagro de la conversión. Esto es lo que cualquier mercader o ¿cómo le llaman a esos que se ponen en las plazas? Paleros, ¿verdad? O merolicos, ¿verdad? Se ponen en las plazas. O mercader. Esto es lo que alguien llamó, que un mercader pone una joya encima de un paño de terciopelo negro con la intención de hacer resaltar la belleza de aquella joya. Esto es lo que Pablo expone en este versículo 5. ¿Acaso es necesario que es necesario que nosotros seamos más injustos para que la justicia de Dios pueda ser más maravillosa? Es lo que está tratando de decir. Si esto fuera cierto, estamos diciendo implícitamente que Dios permitió que el pecado entrara para que así, a través del pecado, Él pudiera traer más gloria para sí. Por esa razón Pablo contesta rotundamente en el verso 6. Sí. Una vez más, en ninguna manera. Y procede a explicar de otro modo, dice, en ninguna manera, de otro modo,
¿Cómo juzgaría Dios al mundo? Este tipo de filosofía, hermano, contradice la justa pureza de Dios. Y no solo eso, sino que si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos acerca del juicio de Dios? Si lo que ellos decían era cierto, ¿por qué razón Dios castigaría el pecado? Si Él mismo lo estaría usando para la gloria de sí mismo. Sería injusto. Dios que diera el castigo por el pecado, si Él mismo estuviera promoviendo el pecado para darse gloria a sí mismo. Es inaudito, es inconcebible, mas sin embargo muchas personas no comprenden esto y tratan de decir eso. Es obvio que Dios alienta ni condona el pecado con el fin de glorificarse a sí mismo. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Algo que los judíos entendían perfectamente bien era la naturaleza de Dios y que Él es el juez perfecto. Desde el principio del Antiguo Testamento, Él es llamado el juez de la tierra. Génesis capítulo 18, verso 25. Obsérvelo, dice: lejos de ti el hacer el tal, que hagáis morir al justo con el impío. El que sea justo, tratado como impío, y nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Observe. Salmo 56 dice lo siguiente: los cielos declararán su justicia, porque Dios es juez. Salmo 58, 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga la tierra. Aleluya. Salmo 94, 2. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Maravilloso Dios. Un tema principal prácticamente en todos los profetas es el juicio de Dios, tanto en el pasado como en el presente, tanto eminente como en el futuro distante. El punto obvio de Pablo aquí es que Dios no tendría base alguna para ejecutar juicios equitativos, justos y puros si condonara pecados. En los versículos 7 y 8, hermano, el apóstol reitera el término un poco diferente los cargos falsos en su contra. Algunos afirman que yo digo, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, entonces, ¿por qué soy juzgado como pecador? Es decir, si yo estoy mintiendo y por mi mentira Dios abundó para su gloria, entonces es porque soy tenido por pecador, porque soy castigado, porque soy juzgado como pecador. Esta fue una clara acusación de antinomianismo, desacato contra la ley de Dios. De la peor clase, los críticos estaban culpando a Pablo de enseñar que entre más malvada es una persona, más está glorificando a Dios. Es de lo que culpaban a Dios, de lo que culpaban, los judíos culpaban a Pablo. Entre más infiel sea una persona, más puede hacer que Dios parezca como fiel. Entre más mienta una persona, más se exalta la veracidad de Dios. Era lo que ellos tenían en mente que Pablo trataba de decir en sus enseñanzas. Esas no eran falsas representaciones hipotéticas que Pablo se le estuvieran viniendo a la mente en ese momento. Como aclara en su siguiente afirmación en el verso 8, dice: ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa? Afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes. Observe. Obviamente los enemigos de Pablo habían denunciado en repetidas ocasiones que su evangelio de salvación por gracia solamente, además de desvirtuar la ley de Dios, también concedía licencia para pecar con absoluta impunidad.
En efecto, ellos le acusaban de decir que ante los ojos de Dios el pecado es tan aceptable como la rectitud. Aunque esta iglesia en Roma había recibido el Evangelio y por lo tal eran judíos conversos, muchos de ellos todavía sostenían prácticas judaizantes, siendo esta la razón por la cual Pablo escribe con mucho interés de compartirles un don, como lo vimos en el capítulo 1, en el verso 11. Porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis edificados. Pero, ¿qué es el antinomianismo? Básicamente es una enseñanza antiley. Implícitamente algunos movimientos de sana doctrina han compartido ciertos tintes de esta herética enseñanza. He escuchado a algunos pastores y maestros expresar que la iglesia ya no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Si esto no es bien comprendido, se pudiera estar enseñando antinomianismo, hermano. Hay que tener mucho cuidado. Si no alcanzamos a comprender ciertas cosas, es mejor que no las digamos. El antinomianismo, hermano, rechaza así cualquier rol de los mandamientos de Dios en la vida de los creyentes. A riesgo de simplificarlos mucho, el antinomianismo dice: como ya soy salvo, Dios me ama, mi alma ha sido redimida y no importa que viva como viva, mientras yo sea sincero con Dios. Ante este señalamiento podemos resumir la respuesta de todos los protestantes, todas las iglesias protestantes así. Creemos que la justificación es solo por fe, sin las obras de la ley. Así lo dicen, ¿eh? Y concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y es precisamente por esto que queremos vivir en obediencia y adoración a Él, por la salvación tan grande que Él nos ha dado. ¿Sí? De hecho, ya no podemos vivir deliberadamente en pecado. Si en verdad hemos creído en el Evangelio, porque hemos nacido de nuevo, como lo dice Primera de Juan en el capítulo 3, en el verso 9, dice: y todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aleluya. Ahora que tenemos el Espíritu Santo que nos conduce a la obediencia, así estamos en Cristo. Observe en Primera de Juan, capítulo 2, versos 5 y 6. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Aleluya. Hermanos, es necesario que nosotros nos sometamos a Dios con toda certidumbre y creamos en obediencia y sigamos en obediencia a Dios a cada momento. Lo que Pablo presenta en estas 3 objeciones que él da de lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Pablo nos explica en este pasaje que debemos amar al pueblo de Dios, amar sus promesas y sus responsabilidades, y amar su pureza e imitar su pureza, su santidad, como pueblo suyo que somos. Hermano, que Dios te bendiga y que Dios te dé de su Espíritu Santo para caminar en su palabra, a la luz de su palabra. En el nombre de Jesús.
Amén. Amén.